Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. La modulación DSB nos permite trasladar un mensaje con cierta cantidad de información a cierta frecuencia f sub c que está metida dentro del coseno de omega sub c por t. Si nosotros verificamos cómo sería el espectro de frecuencia de esa señal X de DSB, vamos a obtener que el mensaje va a estar trasladado hacia una frecuencia f sub c, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo del espectro, si estamos trabajando con espectro bilateral, y todo eso multiplicado por un factor de 1/2, según lo que nos dice la ecuación de transformadas de Fourier cuando se tiene modulación de este tipo. Si yo traslado en frecuencia mi señal mensaje, mi espectro de un mensaje, recordamos que un espectro puede tener, por ejemplo, una forma que sea de este tipo, una señal MDF. Cuando nosotros apliquemos la modulación DSB, mi X de DSB se va a ver trasladada hacia diferentes puntos del espectro de frecuencia, según como esté la f sub c que yo tenga diseñándose. Aquí hay varias cosas que ver. Una es que la señal se mueve desde su centro, ya no está centrada, ya no es banda base, ya es una señal pasabanda. Segundo, si esto tiene un ancho de banda BM, recordemos que el ancho de banda es lo que va desde el origen hasta cierto punto donde exista esa señal MDF, mi señal modulada va a tener un ancho de banda que va a ser del doble. Fíjense, empieza acá y termina acá. Esto viene a ser de 2 veces el ancho de banda del mensaje. Otra cosa que hay que ver, si esto es una señal pasabanda, va a tener una componente en cuadratura y una componente en fase. Mi componente en fase, mi X sub c de t de esa señal X de DSB, vendría a ser entonces lo que yo tengo acompañando a mi coseno de omega sub c por t, es decir, el m de t simple y llanamente, mientras que mi X sub s de t viene a ser 0 para este caso de acá. De ahí también puedo determinar la potencia promedio de esa señal DSB. Recordemos que la potencia promedio de una señal pasabanda es 1/2 la potencia promedio de la componente en fase más 1/2 la potencia promedio de la componente en cuadratura, que en este caso es inexistente. Entonces la potencia promedio de mi señal X de DSB de t, en este caso, viene a ser 1/2 la potencia promedio de mi componente en fase de mi X sub c de t, que viene a ser la potencia promedio de la m de t. La potencia promedio que tenga mi mensaje viene a ser la potencia promedio para toda esta señal con modulación DSB. También debemos resaltar, entre las cosas, que el ancho de banda de mi señal DSB viene a ser 2 veces el ancho de banda de mi señal mensaje. Son dos cosas que hay que resaltar acá para la modulación DSB. Ahora bien, recordemos que para generar este tipo de señal, lo más común es que nosotros tengamos nuestra señal mensaje, la hagamos pasar por un multiplicador de coseno omega sub c por t, y luego ya tenemos básicamente nuestra señal. Pero lo común que se utiliza en estos sistemas cuando se va a transmitir esta señal es primero hacerla pasar
por un filtro pasabanda cuya frecuencia central de funcionamiento va a ser la frecuencia f sub c, es decir, la frecuencia en la cual está este oscilador que estamos agregando en mi sistema. Y el ancho de banda pues debería ser 2 veces el ancho de banda del mensaje para poder que esto concuerde con lo que se tiene acá. Este filtro normalmente en la práctica se utiliza para eliminar cualquier impureza que surja aquí en el camino. Luego en la salida a veces se utiliza un amplificador para aumentar la ganancia de mi señal de salida y se envía a una antena que permite irradiar esa señal y donde vamos a tener mi señal X de DSB. Bien, otro tipo de modulación que se utiliza es la modulación AM. Este tipo de modulación se escucha mucho o es muy conocida por ser utilizada en radiodifusión, pero hoy día ya empieza a desaparecer en algunos casos, es poco utilizada. En mi localidad, por ejemplo, hay muy pocas emisoras AM, creo que apenas quedarán 2. Sin embargo, no desaparece, puesto que la señal AM permite tener gran cobertura con una sola estación, con una sola antena. Permite llegar a distancias lejanas, puesto que la zona, las frecuencias a las cuales esta trabaja, hace que la señal pueda viajar hasta la troposfera, reflejarse y luego regresar al planeta Tierra y estar la señal presente en diferentes partes del globo. Esta señal tiene una cobertura bastante amplia, aunque a veces esa cobertura no se controla del todo, puesto que el nivel de la troposfera puede variar según la hora del día, según las condiciones meteorológicas, y la cobertura de la señal puede presentarse en algún punto del globo terráqueo o más lejos o más cerca. Esto es bastante variable. Sin embargo, en su momento, la principal utilidad que tuvo las señales AM que se utilizaron para radiodifusión estuvieron presentes por la simplicidad del receptor, como vamos a verlo ahorita. Básicamente, una señal que tenga una modulación AM sencillamente es una señal mensaje, una señal MDT, a la cual se le suma una componente de DC. Esta señal con la suma se hace pasar luego por un multiplicador, por un coseno omega sub c por t, y nos resulta la señal AM, la modulación AM. Noten que la única diferencia entre la AM y la DSB es esta componente que está acá. Si eliminamos o si decimos que AC es igual a 1, nos quedaríamos entonces con la modulación DSB. Cuando nosotros agregamos esta porción de la señal, este valor DC, lo que estamos haciendo es montar nuestra señal mensaje sobre un valor DC y luego ejecutar la modulación. Si nosotros miramos el espectro, la señal en el tiempo de AM, vamos a tener que esa señal mensaje que nosotros tenemos, si por ejemplo fuese una señal sinusoidal y una señal sinusoidal tipo seno, por ejemplo, que estuviera oscilando de esta manera, y nosotros la montamos sobre una señal AC, vamos a tener que esa señal se va a ver desplazada verticalmente. Cuando multipliquemos por el coseno, obviamente vamos a tener entonces que va a ser un coseno variando su amplitud según lo que me diga el MDT, pero también desplazado con esta diferencia aquí en DC. Si vemos un reflejo por la parte inferior, tendríamos nosotros que la señal viene a verse algo así, suponiendo que esto no tiene ninguna fase acá, viene a ser algo de este tipo. Noten que la amplitud
de la sinusoidal de alta frecuencia va variando según como esté variando mi mensaje. Si mi mensaje es una sinusoide, así variará la amplitud. Si es un diente de sierra, variará como un diente de sierra. Si es un triángulo, pues será aquí variaciones triangulares. Pero siempre esta variación me permite modificar esto de acá. Recuerden que en la modulación siempre el coseno es como si tuviéramos un carro al cual le montamos algo encima, y lo que le montamos es la información que tiene mi señal mensaje. Y ese carro me permite llevar esa información hasta otro punto, desplazarla del lugar, viajar con ella de una forma más fácil. La señal mensaje por sí sola se dificulta mucho para poder ejecutar una transmisión. Bien, sabiendo esto entonces, analicemos un poco más lo que sería nuestra señal XAM, nuestra señal modulada en AM. Si nosotros vemos el espectro, la señal AM en el dominio de la frecuencia, estaríamos diciendo que hay una M de T multiplicada por un coseno más una A sub C multiplicada por un coseno. Eso viene a ser un espectro de este mismo tipo, en primera instancia, en un medio de mi señal M de F, pero desplazada, F menos F sub C, la que está del lado derecho, más la señal M de F más F sub C, la que está del lado izquierdo, más mi señal A sub C, o mejor dicho, mi componente de C, dividida entre 2, multiplicada por un par de deltas de Dirac, F menos F sub C, bueno, coloquemos este positivo primero, más un delta de Dirac F menos F sub C. Disculpen el desorden, se me saltó aquí colocarle primero el negativo, coloquemos este positivo. Y viendo cómo sería el espectro de frecuencia para este tipo de señal, vamos a tener que mi señal X de AM, si tenemos nosotros un espectro para la señal mensaje de este tipo, vamos a tener que el desplazamiento acá me va a permitir dibujar esto aquí, tal cual, en las señales, en la frecuencia F sub C y menos F sub C. Pero adicionalmente tendremos estos delta de Dirac ubicados también en F sub C, que los vamos a ver aquí. Desde ya les puedo adelantar que esta potencia que se está dando con la componente DC que tenemos nosotros es potencia que se está perdiendo, potencia que no se aprovecha, porque aquí no hay ninguna información, no hay nada que nos aporte información acá. Entonces, básicamente la información está en el mensaje y esto se estará perdiendo, pero es necesario que eso se ejecute para poder hacer la recepción de esa señal. Si tenemos nosotros entonces esto que tenemos acá, podemos decir, analizándolo desde el punto de vista de señales paso banda, que mi X de AM de T viene a tener una componente en fase y una componente en cuadratura. Fíjense ustedes, lo único que está acompañando al coseno de omega sub c por t es mi x sub c. Y la x sub c viene a ser completo toda esta señal que yo tengo aquí. Mi m de t más la a sub c. Mientras que la x sub s viene a ser 0. Nuevamente, muy parecido a lo que ocurrió en este punto de acá. Podemos decir entonces que la potencia promedio de mi señal x de AM viene a ser un medio esta potencia que nosotros vamos a tener acá. Fíjense que podemos decir entonces que la potencia promedio de la X de AM, eso se escribe de esta manera, potencia promedio, viene a ser un medio, la potencia promedio de todo esto que nosotros tenemos acá, es decir,
m de t más a sub c, el cuadrado que va acá, descrita en el dominio del tiempo. Recuerden que estos símbolos que están acá es el operador promedio tiempo. Operador promedio tiempo es una integral. Esta integral es un operador lineal, pero el cuadrado no es un operador lineal. Por lo tanto, podemos reescribir eso entonces de la siguiente manera. Podemos decir, como esto es un producto notable, será m cuadrado de t más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, y ejecutamos nuestro operador. Si seguimos desarrollando, tendremos entonces un medio de m cuadrado de t. Al ser sumatoria y esto ser una integral, podemos separarlo entonces en varias partes y vamos a tener acá el primero, que va a ser potencia promedio de mi señal mensaje, más 2 veces el 2 es un número, es un valor constante, podemos sacarlo fuera de mi integral. El a sub c también es un valor constante, puede sacarse fuera de la integral. Multiplicado el 2 por este otro 2, vamos a tener que esto va a ser a sub c por el valor m de t, ese sí queda dentro de la integral, pero sin el cuadrado, aquí no hay un cuadrado. Si no hay cuadrado, esto no significa potencia, esto significa valor de c de mi señal m de t. Más, finalmente vamos a tener un medio, el a sub c cuadrado puede salir también fuera del operador dividido entre 2, y el operador pues no va a quedar nada, va a quedar un 1, mejor dicho, allí. Y esto viene a ser entonces nuestra potencia promedio para mi señal modulada en AM. Bien, la potencia útil de esta señal AM viene a ser solamente lo que tenga información, es decir, mi señal mensaje. Esto que está acá es un valor de C, pero si este mensaje no tiene ningún valor de C, esto viene a ser 0 y se puede anular en algunos casos. El AC pues tendrá algún valor definido, pero no es potencia útil, no es potencia que contenga información. La única potencia útil de mi señal en AM viene a ser entonces el 1 medio de la m cuadrado de t, de la potencia promedio de mi señal mensaje. La potencia total de XAM viene a ser toda esta que está acá. Cuando calculemos rendimiento para una modulación AM, vamos a tener potencia útil sobre la potencia total. Y en ese caso podremos ver entonces que va a ser esto dividido entre todo esto que nosotros ya habíamos calculado anteriormente. Es decir, en la parte de arriba, 1 medio de la potencia promedio de la m cuadrado de t, y en la parte de abajo pues toda la potencia de mi señal X de AM de t. Esto va aquí elevado al cuadrado. El ancho de banda para mi señal de AM, es decir, mi ancho de banda B en AM, fíjense ustedes que es el mismo ancho de banda que ocurría acá, 2 veces el ancho de banda de mi señal mensaje, 2 veces el ancho de banda de mi señal BM. Otra cosa que hay que resaltar es que para los cálculos de modulación siempre hay un parámetro que se llama índice de modulación. El índice de modulación viene a calcularse por la siguiente ecuación. Es una división en la cual en la parte de arriba vamos a tener el valor máximo para el valor más grande, mejor dicho, que existe entre los puntos máximos y mínimos del mensaje, de la señal mensaje. Es decir, vamos a comparar nosotros qué va a ser más grande, si el punto superior o el punto inferior del mensaje, y eso es lo que nosotros vamos a tomar acá.
Vamos a simplificar un poco esto y diremos mejor, para no decir que el máximo del mínimo, sino simplemente vamos a decirlo de la siguiente manera. Vamos a escribirlo así. El mínimo de la señal mensaje, pero escribámoslo como m sub 0 de t. ¿Por qué m sub 0 de t? M sub 0 de t diremos que va a ser la señal mensaje m de t sin dc. Vamos a tomar la señal mensaje, vamos a quitarle el dc que tenga y vamos a obtener el m sub 0 de t. Ese m sub 0 de t es el que vamos nosotros a introducir acá dentro de esta ecuación y a llamarla como m sub 0 de t. Y todo esto dividido entre el valor que tenga el a sub c que nosotros estamos metiendo acá en la modulación. A veces lo llaman como a veces lo llaman como a sub c. Esto que está acá viene a ser el índice de modulación para AM. Esto viene a ser el ancho de banda. Y aquí tenemos el rendimiento de la modulación en AM. Diremos que si la señal M sub 0, si la señal, perdón, MDT, la señal mensaje, tiene valor de C, entonces lo que estamos utilizando acá, entonces el índice de modulación vendría a estar dado por el mínimo que va a tener M sub 0 de T y el A sub C más el valor de C de M de T. Es decir, si nosotros sacamos el M de T y le quitamos el valor de C, ese valor de C que estamos quitando debe ser tomado en cuenta acá para el cálculo del índice de modulación. Debe sumarse a este denominador. Si el M de T no tiene valor de C, pues simplemente aquí vamos a colocar el A sub C que nosotros ya conocemos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué es tan importante el cálculo del índice de modulación en AM? Lo que ocurre es que si esta señal que nosotros estamos trabajando acá tiene un valor AC que no sea lo suficientemente grande, la señal, cuando nosotros la vayamos a transmitir, esa señal mensaje puede hacer algo como esto, puede caerse hasta acá. Y también va a caerse tanto del lado superior, disculpen, el lapicero no quiere escribir, como del lado inferior. Si esto ocurre, nuestra señal puede arrancar muy bien, hacer su recorrido, pero cuando esto pase acá, se va a ver aquí un cambio de fase. Y estos cambios de fase implican un error en la transmisión. Por eso siempre se busca que la señal A sub C o que el valor de C total que esté aquí inferior sea mayor al mínimo que tenga mi señal mensaje. Si eso se logra así, mi señal va a pasar perfectamente. Lo que normalmente siempre se estima es que el A sub C, el A, tiene que ser menor a 100%. Porque de paso, esto se calcula en porcentaje. Esto me va a dar cierto valor y tengo que multiplicarlo por 100 para llevarlo a un porcentaje, para utilizar los valores comerciales. Comercialmente se utiliza que esto sea siempre 75% para evitar errores, puesto que el mensaje es una señal aleatoria. Recuerden ustedes que una señal aleatoria son las que permiten enviar información. No conocemos el mensaje. Si lo conociéramos, pues no hace falta ni siquiera enviarlo. Hace falta entonces tener un aproximado de MDT, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto es. Por eso estilamos que sea 75% y así evitamos cualquier error
que se vaya a tener en la propagación. Ahora bien, el receptor para este tipo de modulación, tipo AM, básicamente se logra mediante un diodo común y un circuito tanque, que puede ser un capacitor con una resistencia. Algo tan sencillo como esto puede servir para recibir mi señal. Inclusive aquí en la salida yo puedo colocar un capacitor que elimine lo que queda de la señal. Aquí en la entrada yo tengo mi señal X de AM. Cuando yo paso por un capacitor me quedo solamente con la parte superior, es decir, todo lo que está aquí en la parte de abajo de mi señal se elimina. Luego este circuito que está acá sintoniza, o mejor dicho, está diseñado para que la señal que me va a quedar acá pueda irse acoplando una con la otra. Es decir, aquí al principio voy a tener mi señal, voy a escribirlo un poco desordenado acá, mi señal que varía fuertemente con la señal mensaje, varía si hace grande, si hace pequeña, etc. Aquí en este otro punto voy a tener solamente la parte de arriba de mi señal, desaparecen ciertos puntos, se hace pequeña, se hace grande, se puede hacer chica, y aquí en este punto de salida voy a tener luego una señal que va a ser algo así y se va a mantener oscilando, va a bajar, va a subir, pero va a tender a mantener una misma línea, y eso me permite recuperar este comportamiento de señal mensaje que yo voy a tener acá. Luego, cuando pase por el último capacitor que vamos a tener acá, vamos a eliminar la componente de ese que esté y tendremos mi señal mensaje, que puede ser la original. Luego vamos a analizar un receptor AM con más detenimiento y vamos a darnos cuenta que aquí en la salida sí vamos a poder recuperar nuestra señal MDT. Esto simplemente es un abreboca, pero este abreboca lo hago para decirles de una vez que la señal AM tuvo un gran auge hace tiempo, en los años 60, en los años 40 más o menos, porque estos diodos no existían en esa época, existían las válvulas de vacío, eran muy costosas de fabricar, eran difíciles de hacer, eran pesadas, eran grandes, y tener un radio moderno, como lo que nosotros utilizamos para las señales FM, iba a ser bastante fuerte de hacer. Un receptor de este tipo permitía que una sola estación de radio pudiese llegar a muchos radioescuchas. Mucha gente podía comprar un circuito tan sencillo, o mejor dicho, un radio que iba a tener solamente una válvula de vacío y un receptor tan simple como esto. Eran bastante económicos, llegaba mucha gente se lo podía escuchar. Principalmente la modulación AM tuvo una gran fuerza de propagación, una gran fama, puesto que los receptores eran muy sencillos de fabricar. Nuevamente les repito, luego vamos a ver esto con más detenimiento para analizar el funcionamiento de los receptores AM.